En nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Ciencias y Educación, a esta conferencia que organizan los grupos de investigación en Educación en Ciencias Experimentales, Grupo GRIS, y Grupo de Investigación en Didáctica de la Química, DIDAQUIM. Contamos hoy con la presencia del doctor Agustina Doris Bravo, que nos va a dar una conferencia específicamente sobre la didáctica y las ciencias, una visión de conjunto de campo académico. El doctor Agustina Duris es doctor en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente e investigador del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias del CEFIEC, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Allí dirige el grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Heidi, dedicado específicamente a la enseñanza, a la epistemología de la formación inicial y continua de profesores. Entonces, doctor Agustín, muchas gracias por su tiempo y por su disposición de acompañarnos en el día de hoy. Buen día. Muy buenos días a todas y todos. Gracias a ustedes por convocarme una vez más. Y bueno, bienvenidos a esta charla, gracias por apoyar. La idea es conversar con ustedes un rato, espero que no más de 40 o 45 minutos, sobre mi visión de conjunto del campo académico de la didáctica de las ciencias naturales o didáctica de las ciencias a secas. Y eso que mi reconstrucción teórica y también práctica, vital, experiencial, sirva para abrir preguntas y dudas e intereses en la audiencia. Voy a comenzar a compartir, a ver si lo logro. Me dirán cuando ven. Ya, ahí se observa bien. Perfecto. Bueno, la construcción de una visión de conjunto del campo necesita primero que uno sea un poco viejo y pueda echar la mirada atrás y valorar las décadas pasadas y la historicidad del campo, y segundo, que uno haga una especie de estudio más riguroso, teórico y empírico, sobre la naturaleza profunda del campo, y en ese sentido yo vengo haciéndolo hace bastantes años, al principio con un interés investigativo fuerte, porque este tema de revisar nuestra propia didáctica estaba de moda, y dio de sí para trabajos de posgrado, para publicaciones, para capítulos de libros, para presentaciones en congresos. Ahora ya más desde un punto de vista de la docencia, la formación de nuevos cuadros de docencia e investigación, en el cual creo que es necesarísima la inclusión de una clase, de una lección en cualquier asignatura de grado, de pregrado, de posgrado, sobre el estatuto del campo y una visión de coherencia de cómo está funcionando el día de hoy con algo de perspectiva. Partimos, como dice la pedagoga argentina Alicia Rosalía Victorvis de Camiloni, de una didáctica del sentido común. Quiere decir que la audiencia hoy presente, o en general las audiencias que demandan este tipo de conferencias, de charlas, de presentaciones, formada por profes en activo y también investigadores en didáctica, puede tener concepciones diversas de lo que es lo didáctico, y también una representación forjada en la práctica del campo de investigación, innovación y praxis. Así que unas tareas clásicas que uno puede poner en un espacio así, no las vamos a hacer hoy, pero tomen nota de ellas porque son muy útiles para la docencia, sería preguntarnos sobre el estatus teórico de la didáctica, ¿sí? Nombrando problemas teóricos que crees que son aquellos tematizados por la propia disciplina, aquellos de los que se ocupa la propia disciplina en su fase investigativa, y también nombrando problemas prácticos de enseñanza en los distintos niveles educativos. También se puede ampliar a otras cosas que no son enseñanza, por cierto, como vamos a hablar después, para los cuales uno cree que esta didáctica de las ciencias naturales aporta soluciones concretas. Aquí al principio estamos hablando de una parte de esta didáctica de sentido común que tiene que ver con pensar el deslizamiento entre lo didáctico y lo pedagógico y no dar suficiente especificidad a lo didáctico disciplinar o de dominio, pensar más bien en investigaciones que son generales, transversales y abstractas sobre la enseñanza como función. Y en segundo punto estamos atacando otra idea de sentido común, que es la de la maleta de herramientas, ¿no? La de el Bob constructor didáctico. Uno piensa que las soluciones prácticas que puede dar la didáctica son siempre del estilo de recetas o métodos para enseñar mejor,
sin mayores mediaciones ni sutilizaciones del tema. En este sentido, el proyecto de esta charla es una especie de didáctica de la didáctica, ¿sí? En el sentido de que siento las bases teórico-metodológicas para que una profesora o profesor que da asignaturas de este estilo en diferentes niveles educativos, mayormente últimos años del secundario, si es una orientación normal, y después superior no universitario y universitario, o que está ya formando cuadros de investigación incipientes, noveles en semilleros, pequeños posgrados, diplomados, especializaciones o ya la maestría, pueda presentar el campo como enseñable y aprendible, y de ahí entonces la idea de que disciplina viene del discípulo, ¿sí? Y que entonces la disciplina se estabiliza porque tenemos a quien enseñársela. Entonces, un esfuerzo por pensar los ejes de una enseñanza de la didáctica pensada teóricamente. En esta enseñanza de la didáctica pensada teóricamente, que sería una didáctica de la didáctica de la ciencia en sentido muy estricto, una metaciencia, necesitaremos hacer precisiones terminológicas de algunos términos clave buscables como pedagogía, ciencias de educación, didáctica general, didáctica específica, didáctica especial, didáctica de dominio, didáctica de las ciencias, educación en ciencias, enseñanza de las ciencias, y un larguísimo etcétera. Tendríamos que distinguir los campos de acción de estos espacios tematizados por la educación, pedagogía, ciencias de educación, didáctica general, caracterizar nuestra propia disciplina con el rigor máximo posible, siempre de manera analógica, comparándola con otras actividades disciplinadas que nos parezcan cercanas o similares. Distinguirla con respecto a la educación en ciencias, que es una propuesta anglosajona de nomenclatura o denominación, que se ha extendido a veces por el mundo hispanohablante. Entonces tenemos oscilaciones entre si llamar a esto educación en ciencias, educación científica, enseñanza de las ciencias, didáctica de las ciencias, didactología de las ciencias, etc. También estaríamos relacionar la didáctica, nuestro campo, con otras disciplinas, más o menos afines, más o menos cercanas, empezando por otros espacios del campo del educativo, siguiendo por otras didácticas específicas que se fueron modelando de a poco en el último cuarto del siglo pasado, continuando por las propias disciplinas a enseñar, la física, la química, la biología, la matemática, si uno extiende didáctica de las ciencias a matemáticas y ciencias naturales. Deberíamos discutir también un poco la inserción de la didáctica de las ciencias en el campo de los estudios educativos, en sus foros de publicación y de debate, en sus controversias, en sus abordajes metodológicos, en sus perspectivas de futuro, en la base de conocimiento que provee el campo de lo educativo para pensar en las finalidades de una educación científica de calidad y de la formación de infancias y juventudes para nuestros países. Y por último, relacionar la didáctica ahora disciplinada con las prácticas de enseñanza en los distintos niveles educativos, relación esta que ha sido siempre tenue y diversa y compleja y que se intenta cada vez más estabilizar, probando de alguna manera que la didáctica de las ciencias se constituye auténticamente en un campo tecnocientífico, una ciencia de diseño, que puede transformar prácticas a escalas mayores que las usuales laboratoriales, cuidadosas de nuestras propias investigaciones. Este no es un guión de la charla de hoy, esto excedería con mucho los 45 minutos, es simplemente un punteo de todo lo que se puede hacer cuando uno piensa con teoría, con el bagaje teórico acumulado durante casi 40 años, en una posible didáctica de la didáctica de las ciencias naturales para diferentes públicos o audiencias. Ahora, empecemos por la pedagogía, a veces llamada de manera progresista a lo largo del siglo XX como ciencias de la educación, establecida probablemente en el siglo XIX, en el auge del progresismo asociado al crecimiento de los Estados-nación y la Revolución Industrial, y después cientificada con el movimiento positivista del último cuarto del siglo XIX, ¿sí? La educación en ese momento ya se demuestra a sí misma como un objeto sociocultural de densidad e importancia estratégica, importancia además sociopolítica, cultural, económica. La enseñanza, a su vez, como un aspecto muy relevante dentro de la educación, el más relevante porque es el que puede ser controlado a gran escala por los estados, ¿sí? La enseñanza simultánea, reglada, curricularizada. Esto hace entonces que todo lo que tenga que ver con pensar críticamente, con teoría e investigar empíricamente lo educativo en la enseñanza, cobre impulso y se estabilice una forma de investigación científica, erudita, universitaria, de buena calidad, cuyo objeto es la calidad de la educación. Entonces tenemos una ciencia dedicada a la educación y probablemente dentro de ella una subciencia, la didáctica general, dedicada específicamente a la enseñanza.
Aparecen entonces ramas, capítulos o partes de la pedagogía, recuperando saberes pedagógicos anteriores, del siglo XVII, XVIII, XIX. Teoría de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, sociología de la educación, lingüística de la educación, economía de la educación, politología de la educación, teoría del currículo, psicopedagogía y didáctica general. Tenemos entonces como una especie de liga o federación de estudios didáctico-pedagógicos o pedagógico-didácticos que terminan configurando una única ciencia positivista en la última década del siglo XIX, esta pedagogía, ¿sí? Y que después se va a ver que la diversidad del interior de esa pedagogía es suficiente como para poder a veces ensayar la nomenclatura de ciencias de la educación. Ahora, como esta pedagogía cientificista, empírica, investigativa, coexiste, por supuesto, con la formación de profesorado para los distintos niveles educativos, este es el momento también de la constitución de los sistemas educativos nacionales en la Europa continental progresista y también de la invención de esas escuelas normales, otras instituciones de formación del profesorado, coexisten entonces la necesidad de investigar la educación como fenómeno denso y la enseñanza dentro de él, junto con una especificación de la didáctica metodológica o metodotécnica para enseñar a muchas cosas diversas, ¿sí? Partimos entonces de esta teoría para enseñar todo a todos, que es la concepción de didáctica de Comenio, en el Renacimiento, esta concepción iluminista, progresista y además bastante religiosa de la enseñanza del acervo cultural humano, hacia una proliferación de enfoques, esta federación de la que yo les hablaba, de didácticas especiales, específicas, disciplinares y de dominio, etc. La pregunta que nos hacíamos entonces, hacia 1990, algunos de nosotros, es qué clase de concreciones de la didáctica general son estas especificaciones o aterrizamientos de acá arriba. Conforme fuimos estudiando estas cosas, yo mismo y otros autores del campo, por supuesto a nivel mundial, internacional, y también en el ámbito iberoamericano, nos fuimos dando cuenta de que pensar en la didáctica de las ciencias como una directa especificación de la didáctica general o de la pedagogía era harto problemático, ¿sí? En realidad teníamos al menos 4 problemas a investigar con cierta finura que muestran que no es tan sencillo pensar que de una didáctica general, metodotécnica, como les decía antes, sociotécnica, podamos rápidamente derivar las didácticas específicas solo añadiendo el sin categorema de ciencias naturales o física o química o biología. Entonces empezamos a ver, la matemática se dio cuenta también tempranamente, las ciencias naturales junto con ella, la interferencia del contenido señal en la formulación de las propias teorías o modelos didácticos, la gran diferencia de las comunidades de práctica que constituyeron esta protodidáctica en los años 70, el surgimiento histórico-político, ¿sí?, de esta nueva educación en ciencias como campo del saber en esas épocas, ¿sí?, la época de la gran crisis económica del 70 y el cambio hacia gobiernos más centroderechosos, y el estatuto epistemológico propio y distinto, súper original, que tiene esta didáctica de las ciencias naturales respecto de otros campos de investigación educativa más tradicionales, con más andadura. De revisiones varias uno concluye en este retrato robot, ¿sí?, o esquema, o identikit de cómo funciona la disciplina, que por supuesto es exagerado, ¿sí?, no es nada 100% así, pero que nos ayuda a pensar. Podemos generalizar que los didactas de las ciencias no tenemos formación pedagógica fuerte, no provenimos del campo de las ciencias de educación o la pedagogía, sino más bien de las licenciaturas en ciencias naturales y las carreras científicas propias, física, química y biología. No compartimos muchas ideas teóricas y metodológicas con la pedagogía madre, ¿sí?, aunque nos vamos acercando progresivamente. En general, la teoría pedagógica nos era foránea y los marcos metodológicos nuestros al principio eran más cuantitativos, positivistas, empíricos e inductivos que los propios de la pedagogía progresista y crítica de los años 70, 60, 70 y 80, y también que en general al inicio de nuestra disciplina no compartíamos foros, congresos y publicaciones con los pedagogos, científicos de la educación, sino más bien que creábamos nuevos foros propios, distintos, incipientes, que hoy están superestabilizados y son reconocidos mundialmente. Por supuesto que esto es, como dije antes, un retrato exagerado, no cubre el 100% de la comunidad y también matizable, en el sentido de que si esto era una verdad fuerte para 1990, se ha ido matizando y hoy en 2024 realmente tenemos
gloriosas excepciones a la regla y, por supuesto, empezamos a participar mucho más activamente de espacios propios de la pedagogía y la didáctica en general. Ahora, estas didácticas o en particular la didáctica de las ciencias naturales, se la puede pensar como un sistema complejo, articulado de prácticas que van desde la investigación científica más pura o básica hasta la práctica en campo real de profesoras y profesores de distintos niveles educativos. Si uno piensa con herramientas epistemológicas de los años 80, 90, piensa entonces en una investigación científica básica pura, que responde a preguntas bien formuladas sobre el carácter de la educación científica de calidad, una investigación más aplicada a los entornos y contextos que uno va reconociendo, y una investigación más tecnológica, que tiene que ver con la intervención transformadora y la ciencia de diseño. Estas primeras tres partes, y quizás un poco de la cuarta, formarían el conglomerado llamado tecnociencia, ¿no? Podemos usar la idea de tecnociencia, una idea de la década del 90 del siglo pasado, para caracterizar la actividad de la didáctica de las ciencias naturales. Después, por supuesto, habría intervención tecnológica más o menos fundamentada y de mayor o menor escala y más o menos capitaneada por los estados, ¿no? Estados nacionales, departamentales o municipales en el caso de Colombia. También podemos pensar que lo didáctico atañe a los componentes humanistas, artísticos, políticos, éticos, filosóficos, valorativos, axiológicos, estéticos, compartidos por quienes nos preocupamos de la educación científica de calidad y del futuro de las infancias, las adolescencias y las juventudes. También podemos pensar que la práctica propia en aula es una especie de didáctica en sentido lato y metafórico. Por eso la profesora argentina Edith Litwin habla de configuraciones didácticas, ¿no? Como que las prácticas reales en contexto, ejecutadas por la profesora o profesor, son de alguna forma didácticas en el sentido didácticas como sustantivo, no como adjetivo. Didácticas en este sentido de que son formas de concebir y ejecutar y evaluar la enseñanza. También podemos pensar de una manera ya mucho más lata y laxa, más alejada, que el conjunto de ideas que mantiene cualquier persona sobre cómo conviene enseñar y qué es lo bueno de la enseñanza es también una didáctica del sentido común, una didáctica similar a la conductista, una didáctica tradicional, una didáctica magisterial, etc. Y también podemos pensar en que si capturamos fenómenos del mundo y los tipificamos con una metodología cualitativa de los tipos ideales, no la creación de tipos ideales, también tendríamos de alguna forma como escenas en blanco y negro, superestereotipadas, esquemas de didáctica, ¿no? Tenemos profesoras y profesores diversos, estudiados de cerca empíricamente y después maquetados o simplificados, esta es la idea de estereotipo, que quiere decir tipo sólido, ¿no? En griego. Que tenemos estos muñequitos, estas action figures de distintos profesores, pensando que tras de ellos hay una didáctica corporizada o hecha carne o aterrizada. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento didáctico? Algunos nosotros creemos que es conocimiento modelo teórico, o sea, basado en modelos, constituido por familias de modelos bien armadas, bien enclochadas entre sí. Entonces, hablamos de genuinos modelos didácticos. Acá no se trata de modelo didáctico en el sentido de la línea de analogías y metáforas que trabajo con Lidia Galowski, ¿no? De modelo listo para ser enseñado. Aquí me refiero a modelos científicos propios de la didáctica de las ciencias, y en este sentido se podría hablar también de una manera un poco más imprecisa o más abierta o más blanda de auténticas teorías didácticas. Les doy un ejemplo muy concreto de modelo didáctico, famosísimo y de mucha andadura en el campo, el modelo del cambio conceptual, ¿sí? De los años 80, el Posner-Strike-Hughes-Unigertsow original y sus múltiples refabricaciones como un modelo significativo de nuestro campo, famoso, estructurante, y hoy ya medio desaparecido o exportado, digamos, a la psicología cognitiva, el aprendizaje, el desarrollo, etc. ¿Qué serían teorías didácticas de la ciencia? Y serían teorías acerca del currículo de ciencia, teorías acerca de los contenidos escolares de ciencia, teorías acerca de la formación docente de ciencia y tantas otras. Y aquí podríamos poner varios núcleos en torno a los cuales se teoriza en didáctica específica de las ciencias naturales y que van constituyendo como espacios teóricos o nudos teóricos que en realidad yo creo debemos reconstruir o ver o comprender como familias de modelos teóricos. ¿Sí? En cuanto a esto, siempre menciono, valioso para el estudiantado aquí presente, la idea de una teoría de los contenidos, propuesta por Mercedes Izquierdo en un artículo famoso de principios de este siglo, en el cual ella formula
esta especie de identidad entre una didáctica de las ciencias naturales madura y una teorización sobre el contenido escolar a ser enseñado, de alguna forma proveyendo una plataforma teórica fuerte para la convergencia entre epistemología o filosofía de la ciencia, historia de la ciencia y didáctica de las ciencias naturales. También hay conocimiento didáctico en los saberes profesionales del cuerpo docente y por eso el marco foráneo, extraño y a veces un poco complicado, tramposo del conocimiento pedagógico del contenido de Schulman, ingresa tan fuerte a América Latina o Iberoamérica y es tan citado a veces. A mí no me gusta nada, como bien ya saben, pero bueno, la idea es recuperar teorización anterior, primero europea continental y después estadounidense, sobre el saber profesional del profesorado, que de alguna forma también constituye contenido, conocimiento didáctico, ¿sí? O pedagógico didáctico, metodológico didáctico. Bueno, ¿qué pasa con los didactas de las ciencias naturales? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? En sentido estricto, somos investigadores en instituciones de investigación amparadas por agencias financiadoras y evaluadoras, mayormente en la universidad, aunque hay otros espacios donde también se hace investigación didáctica, ¿no? Universidades pedagógicas, institutos superiores, instituciones público-privadas, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, de manera fuerte y contundente, somos científicos y científicas, no de esos que trabajan con tubos de ensayo y líquidos que explotan, sino científicos sociales del campo de ciencias sociales humanas, cuyo objeto de trabajo es la calidad de la educación científica en nuestros países. Pero si bien este es el grueso de la comunidad, como nos pensamos a nosotros mismos y nos presentamos, en realidad también somos alguna de todas estas cosas al mismo tiempo. Formadores de profesores y profesoras de ciencias para los distintos niveles educativos, diseñadores de currículo en ciencias naturales para los distintos niveles educativos, escritores de libros de texto, libros didácticos para todos los niveles educativos, también quienes decidimos, gestionamos, ejecutamos, evaluamos, asesoramos en temas de investigación, desarrollo y transferencia sobre educación científica. En algún caso puede ser también gente que legisla, ¿sí? A nivel ya del aparato de Estado, que tiene voz y voto en instituciones representativas donde se legisla sobre la calidad de la educación. También productores de materiales innovadores de todo tipo y color sobre la calidad de la educación científica para diferentes públicos o audiencias. Evaluadores y ejecutores de programas de educación científica hechos por otros, probablemente por técnicos ministeriales o científicos en actividad, o pedagogos, o psicólogos, o innovadores, y en algún sentido, profesores porque algunos no abandonan el nivel primario o secundario, o cualquier otro nivel en el que elaboran, y algunos siguen siendo profesores porque están trabajando en la formación docente y en la universidad en una gran variedad de carreras, ¿no? A veces no solo las licenciaturas para futuros profes, sino también carreras científicas puras y duras, o tecnológicas, o profesionales. Acá la proposición epistemológica fuerte que desató este tipo de investigación allá por los tardíos años 80 o tempranos años 90, a la que yo me sumé en mi tesis de maestría, concluida en 1999. ¿Sí? La proposición dice así: las disciplinas jóvenes y en proceso de consolidación dedican parte de sus esfuerzos a mirarse a sí mismas desde un segundo nivel de discurso. ¿Sí? Quiere decir que cuando la disciplina está buscando nicho, espacio, tratando de inventarse a sí misma, posicionarse, distinguirse de otras y reclamar para sí visibilidad, apoyo, presupuesto, fundamentación, cobertura, necesita usar herramientas de nivel meta, herramientas metateóricas, para caracterizarse y justificarse a sí mismo. A veces, por supuesto, en los inicios, y pasa con todas las disciplinas, no solo la didáctica, el uso de las herramientas es exagerado porque uno busca cientificizarse prontamente y darse un barniz de cientificidad, y entonces usa en general herramientas duras de la epistemología del cuarto del siglo XX, muy estereotipadas y muy formalistas para mostrar la calidad científica de nuestro campo. Bueno, eso que les conté lo podemos llamar estatuto epistemológico de la didáctica de ciencias naturales como tema de investigación e innovación. Como les dije,
se investigó durante unos 15 años, más o menos 1988 a 2000 y pocos, y después fue cayendo el interés en la comunidad por este tipo de investigaciones, porque la didáctica ya se consolidó, se visibilizó, se asentó y fue reconocida por las disciplinas en su contorno. Tengo esta famosa historia de la didáctica de las ciencias naturales, que publiqué en algunos artículos a principios de este siglo. Debo decir con alegría, con orgullo, ¿sí? Como un mimo al alma, que son textos muy extendidos en el ámbito iberoamericano, que se usa mucho la formación inicial y continuada docente, así que es muy probable que hayan llegado a sus manos, que hayan circulado por ahí, que ustedes los tengan, los hayan leído. Esta cronología del campo de la didáctica de ciencias naturales, por supuesto siempre abierta a modificación y a mejora, no es el producto de la nada misma, sino basado en intentos anteriores famosos, en Argentina, Carmencita PM, de Aranega, en España, el propio Rafael Porlán, que había hecho una historia de actividad de ciencias, en Estados Unidos, textos famosos de Jagger o de Ward, que sentaron las bases de la historia de la Science Education norteamericana, ¿sí? En Estados Unidos, Canadá y menormente en México y así sucesivamente. Bueno, llegamos hacia el año 2000 con un intento de producir una historicidad de la disciplina en etapas con transición suave y medio solapadas entre sí y revisables sus límites, que tiene que ver con pensarla al inicio como solo el interés casi morboso de diferentes profesionistas o pensadores por la calidad de la educación, y entonces convocados por el tema de la calidad de la educación científica, piensan sobre él desde distintos ámbitos, de distintas miradas, a veces teorizando con las herramientas propias de distintos campos existentes. Una etapa de explosión, de reforma, de desarrollo y transferencia, vinculada al mito del lanzamiento de Sputnik 1 y a las grandes reformas capitaneadas por países del primer mundo para no perder la carrera científico-tecnológica y aumentar la matrícula científico-tecnológica de sus países. Una tercera etapa en donde efectivamente aparecen las primeras ideas que hoy reconocemos como propias de la didáctica de ciencias naturales, las primeras profesoras, eran mayormente mujeres, que dedicaron sus tesis o sus trabajos, sus investigaciones a pensar en la enseñanza de la física, la química y la biología en las aulas, sobre todo al principio, con mucho énfasis en los primeros años de universidad y los últimos años de secundaria y bachillerato. Luego una etapa de emergencia, en donde la disciplina ya pisa fuerte porque empieza a tener foros, espacios, nombres, debates, asociaciones, publicaciones acumuladas, marcos teóricos propios, debates metodológicos, etcétera, etcétera. Y después una consolidación suave que continúa hasta hoy, en la que pensamos que la disciplina es reconocida por otros, por otras disciplinas, por las agencias evaluadoras y financiadoras, por los propios estados, hasta por las bibliotecas que le dedican un código propio a la didáctica de ciencias naturales y, por supuesto, interesantemente, por las universidades que le dan espacio académico curricular y también abren programas de posgrado específicos sobre esto, ¿no? Especializaciones o diplomados, maestrías, doctorados, hasta postdocs, dedicados a la didáctica de las ciencias naturales. Si ustedes siguen de cerca esta línea de tiempo y la ajustan a Colombia, van a ver siempre un pequeño desfasaje, obviamente. Nuestros países tardó más en llegar este movimiento de profes y de universitarios hacia la investigación sistemática, arreglada y corporativa de la calidad de la enseñanza de las ciencias, pero aparecen más o menos distinguibles estas etapas en nuestros países también, ¿no? Aquí al principio vinculadas a la discusión normalista y pedagógica de los gobiernos progresistas del siglo XIX, aquí a la etapa de desarrollismo de nuestros países miraban mucho al norte y mandaban gentes para ser formadas allá y después volver con ideas nuevas y refrescantes. Aquí tenía que ver con estos primeros profes de universidad que lograron traer lecturas en inglés, en castellano, desde Europa, desde Estados Unidos, y inaugurar aquí grupos de discusión, de debate, de producción, de empoderamiento. Aquí ya, en la década anterior en Colombia, la emergencia de un montón de grupos reconocidos por Colciencias y la formación de una liga de esos grupos, la aparición de EduCit, ¿no? Y aquí el estado actual en Colombia y en nuestros países, quizás conseguido en Colombia a partir de 2010 o 2015, un poquito más tarde, pero conseguido fehacientemente. Ahora, este tipo de estudios, que como les dije no están más de moda, se terminó de publicar estas cosas,
solo vuelve a las publicaciones para actualizarlas un poco, que surge algún debate menor. Se terminaron de cristalizar entonces ya hace casi 20 años, pero nos dejan todas estas moralejas y estas enseñanzas, como ven aquí, ¿no? Tenemos la idea de que es una profesión o campo disciplinado, se trata de una auténtica disciplina. Entendemos que es una disciplina científica o tecnocientífica o de diseño, que tiene autonomía respecto del campo de lo educativo, suficiente autonomía respecto a los estudios educativos, y que en algún aspecto menor, parcial, es metateórica, en el sentido que establece discurso de segundo orden sobre el contenido a enseñar y lo revisa, lo revisita con ojos de enseñabilidad. Esta idea fue muy trabajada en Colombia, ¿sí?, por el grupo de Rómulo y de Royman, en una publicación, en varias publicaciones, pero en un libro famoso que circula aún, donde se piensan estos temas y se debaten, usando muy fuertemente el concepto de teórico de enseñabilidad. Los didactas de las ciencias tenemos formación científica de base, o una formación dedicada a la enseñanza, ¿sí?, y a la formación de profes, o una formación ya más dedicada a la investigación científica pura. Hemos atravesado carreras de pregrado de este estilo y después nos movemos hacia este nuevo campo emergente de la didáctica de las ciencias naturales. Y a su vez lo que vemos en los últimos 30 años, muy fuerte, está explosionado en la Colombia actual, establecimiento de foros y espacios de encuentro y de publicaciones académicas independientes de la investigación educativa, más cercanas a las propias ciencias naturales, o a los colegios profesionales docentes, o a las asociaciones de investigación educativa, que van mostrando los límites, ¿sí?, las vallas que de alguna forma delimitan nuestro campo y le dan personalidad propia. Entonces tenemos nuestros espacios, esta es condición de la famosa facultad invisible o colegio invisible, del cual hablaba Thomas Kuhn, ¿no? Tenemos los espacios propios de interacción donde nos reconocemos mutuamente como miembros de una misma comunidad, y tenemos también forma de inscribir nuestros resultados, ¿sí?, en estas publicaciones académicas que siguen todas las de la ley, ¿no? Se parecen a las publicaciones de cualquier otro campo maduro, como puede ser la física, la química, la biología, la historia, la geografía, la filosofía, etc. En uno de mis escritos de Estatuto Epistemológico de la Didáctica propongo el modelo de las 3P, la P es en inglés, ¿no?, porque sería filosofía de la ciencia, pedagogía y psicología, ¿sí?, no queda bien en castellano. El modelo de registros es una propuesta francesa, Jean-Louis Martinat fue uno de los impulsores, la idea de que la didáctica de las ciencias no es una interdisciplina entre estas cosas, es una disciplina propia y distinta, autónoma y monodisciplinar, o monodisciplinada, pero que se nutre de campos cercanos, de forma de crear 3 registraciones distintas, 3 estilos, 3 formas, 3 enfoques que se anudan aquí en el centro. Una registración más histórico-epistemológica o metateórica, una registración más pedagógico-didáctica y una registración más psicológico-cognitiva. Entonces tenemos acá algunas disciplinas que contribuyen a la registración: la didáctica general, la teoría del currículo, la filosofía de educación, sociología, antropología lingüística, estas 3 últimas muy fuertemente en las últimas 3 décadas, enriquecieron mucho nuestro campo. La psicopedagogía, de alguna forma enlazando estos dos, en la enseñanza del nivel primario o inicial. Los desarrollos actuales o recientes de psicologías varias, psicología evolutiva, el desarrollo de la mente, cognitiva, etc., y la ciencia cognitiva más en general. Y por aquí la filosofía de la ciencia o epistemología, la historia de la ciencia y una variedad de metaciencias más jóvenes, más recientes, entre las cuales la más fuerte es la sociología de la ciencia. Este dibujito es importante, y me detengo acá un minuto, porque no hay que entender que la didáctica de las ciencias es la amalgama, como dice Schulman, de esto con esto con esto, o la intersección no vacía, o la confluencia de 3 disciplinas. No es así lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta es una única disciplina, no interdisciplinada, ¿sí?, que en todo caso se enriqueció, se constituyó, se estructuró con aportes teóricos de estos 3 espacios grandes que funcionan a modo de ejes de intersección aquí dentro para perspectivas para la investigación en enseñanza de la ciencia. Esta es una idea que Oscar Eugenio Tamayo Alzate ahí en Colombia también comparte y que ha presentado varias veces en diferentes foros. Sí. Ahora, ¿qué entender por relaciones entre la didáctica de las ciencias naturales y otras disciplinas, campos, profesiones, actividades, espacios y contextos? Esto da para mucho y no lo voy a hacer con mucho detalle, pero inauguremos
el debate, ¿no? Miremos un poco posibilidades mentales. En principio, los registros anteriores, ¿sí? Las 3P, contribuyen a fundamentar el objeto que vamos a investigar. Está bien, es la enseñanza de la ciencia, ya entendimos, pero qué aspectos, qué preguntas y qué reconstrucciones, qué facetas de la enseñanza de las ciencias o de la educación en ciencias más en general. También el hecho de que la didáctica mantenga traza fuerte de los registros hace que pueda interactuar con alguna de estas disciplinas para hacer investigación multidisciplinaria, ¿sí? Que uno puede investigar en un aula de ciencias multidisciplinarmente desde didáctica y lingüística, o desde didáctica y sociología, o desde didáctica y psicología cognitiva. También las relaciones estas cada vez más asentadas y más ricas nos permiten compartir espacios académicos, espacios grandes de discusión sobre la calidad de educación científica en nuestros países, por ejemplo, organizados por UNESCO, OEA, OEI, espacios de renovación de la práctica, donde también hay científicos y científicas en actividad, académicos, de las academias de ciencias de nuestros países, aportando ideas para la regulación y mejora de la práctica, espacios también de investigación educativa más general, donde hay muchas ramas diversas de la educación y las didácticas específicas ahí aparecen fuertemente, espacios donde los científicos naturales propios, físicos, químicos, biólogos, etcétera, presentan sus trabajos y que tienen líneas de educación o líneas de innovación educativa distinguibles y fuertes al interior de esos congresos, etc. También establecer estas relaciones interdisciplinarias o multidisciplinarias nos hace poder armar marcos teóricos por analogía, así como el modelo clásico de cambio conceptual, que era fuertemente analógico con respecto al modelo de cambio científico en Kuhn, la nueva filosofía de la ciencia de los años 60, ¿sí? Podemos hoy, por ejemplo, incorporar analogías con metáforas propias del campo de lo lingüístico sobre la comunicación humana en contexto, metáforas propias del campo de lo argumentativo, donde vemos la ciencia como una gran tarea argumentativa, con la ciencia de hablar, escribir, leer, escuchar y convencer y persuadir, y así sucesivamente. También tenemos relaciones dirigidas a la formación docente inicial y continuada o a la enseñanza en aula. Quiere decir que también establecemos relaciones con colegios profesionales que nuclean a profesores y profesoras en activo, con sus gremios, sus sindicatos, sus espacios de formación continuada, sus lugares de discusión y de debate y de política, ¿no? Entonces tenemos muchas formas de relacionarnos con diferentes profesiones, campos, espacios y contextos que se han ido enriqueciendo desde la década del 90 en adelante, estando hoy muy maduros y muy dinámicos y muy bidireccionales. Dentro de esta idea de relaciones con otros campos, me interesa rescatar las relaciones que yo llamo estructurantes, ¿sí? Que le dan personalidad a nuestro campo, que es debido al tipo de relación que establecimos en los últimos 30 años, que la didáctica es hoy lo que es y distinta de otras cosas que se pueden diferenciar de ella. Entonces tenemos primero una distinción entre una didáctica general y una teoría curricular, que se aterriza en dos tradiciones en la investigación didáctica específica, la Didactics of Science, ¿sí? Del mundo europeo continental y latinoamericano, y la Science Education de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, el mundo anglosajón, también el este de Asia, el continente africano, etc. También tenemos debate metodológico que va afinando nuestra personalidad propia. Por supuesto que tomamos discusiones metodológicas propias de la educación como campo de investigación, innovación, pesquisa, desarrollo, transferencia, etcétera, pero también tenemos enfoques metodológicos más afines, ¿sí? A las disciplinas registrales que convergieron o a las disciplinas de base de las ciencias a enseñar. Entonces, a veces tenemos estilos de plantear lo metodológico, la pregunta, el problema, los objetivos, las muestras, las contrapruebas, las triangulaciones, el trabajo con datos, la estadística productiva, que son más cercanas a la física, química y biología, que no a la pedagogía crítica o a la investigación socioeducativa u otros espacios de la enseñanza y la educación. También tenemos este arduo, trabajoso camino con muchas vueltas atrás de inclusión de lo didáctico en las propias ciencias, ¿sí? Que las propias ciencias, física, química, biología, geología, astronomía, etcétera, reconocen la problemática didáctica como propia y afín, cercana a ellos, y dan espacios para esto. Hay incluso programas de ciencias en el planeta que dejan que sus estudiantes se doctoren en epistemología, historia y didáctica de las ciencias naturales. Este es el caso aquí en
en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Esta facultad no tiene doctorado en didáctica, pero permite que los estudiantes elijan doctorados en física, en química, en biología, etcétera, con la tesis hecha en didáctica o en epistemología o en historia. También tenemos en la articulación de límites y bordes consistentes con la psicología y con la ciencia cognitiva, ¿sí? Una nueva alianza en la cual el aprendizaje cada vez es más objeto de estas otras disciplinas y cada vez menos estudiado por la propia didáctica de las ciencias naturales, que ahora se termina de asentar como una auténtica teoría de la enseñanza, tal cual la concibe la profesora Camilloni, que ya les nombré. Y a su vez tenemos una última relación estructurante muy fuerte e importante para la Universidad Distrital también, que es la relación entre una didáctica de las ciencias naturales más general, abstracta y transversal, versus unas didácticas ultra específicas o de dominio para la física, la química y la biología. Esto al día de hoy coexiste de manera más o menos armónica con algunas tensiones. Tenemos mucha didáctica de las ciencias naturales generalista y algo de didácticas de la física, la química y la biología ultra especializadas, y lo que tenemos que ver es similitudes y diferencias, compatibilidades, transición suave, aportes diversos, temas transversales estructurantes aquí, etc. Como verán, salté aquí, por cuestiones de tiempo, pero hemos retomado las preguntas, el tema de las disciplinas emergentes, nuevas, jóvenes, como educación ambiental, educación sexual integral, etcétera, que a veces están muy cercanas al campo de la didáctica de las ciencias por la tradición temática, por el análisis de contenido, y a veces se van alejando con nuevos marcos teóricos metodológicos. ¿Sí? Bueno, acá resumo el estado actual de la tensión entre didáctica de las ciencias naturales juntas versus las didácticas específicas o ultra específicas de física, química y biología. La primera tradición la vinculamos a los congresos grandes de Europa, ESERA, Estados Unidos, NARST, y el mundo iberoamericano en enseñanza de las ciencias, congreso grande que hará el año que viene en la Universidad de Valencia, en España. La segunda tradición vinculada a departamentos disciplinares en nuestras universidades, o también a estos grupos, el grupo de didáctica de la física, GIREP, el de química de CRISE, ICSE, y el de biología, ERIDO. Tenemos que seguir pensando entonces en un futuro cercano sobre posibles espacios de encuentro y de enriquecimiento mutuo entre esta didáctica de ciencias naturales, que parece estar ganando terreno y acaparando todo, y estas tímidas didácticas ultraespecíficas que ya están muy arrinconadas y medio alicaídas. Bueno, articulaciones teórico-metodológicas de todo lo anterior. Pensamos en revisitar el tema o el topos de las finalidades educativas, para qué enseñar ciencias en el siglo XXI, para qué educar científicamente a la población, con auxilio de otras disciplinas. Fuertemente acá aparece la pedagogía, la didáctica general, la filosofía de la educación, la teoría educativa. Pensamos también en la historia de la educación científica, no solo la historia en la educación científica, la historia de la ciencia en la educación, sino en la historia de la educación científica. También nos ayudan las disciplinas amigas, aliadas en la formación de criterios para el diseño curricular de ciencias. También tenemos algunos aportes incipientes de la didáctica general, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar en un movimiento de doble dirección, de rearmado de la didáctica general del siglo XXI. También tenemos solapamientos con otras disciplinas en el campo del cambio conceptual, en el campo de la evaluación, aquí con la psicología cognitiva y el campo más amplio de la ciencia cognitiva, y ahora viene el tema de la inteligencia artificial, y aquí con los campos de la teoría de la educación, la pedagogía, etc. Tenemos de todas las disciplinas de borde aportes metodológicos, y nosotros también hacemos esos aportes hacia afuera, una interacción fructífera y bidireccional, como les decía antes, y tenemos la posibilidad de la revisitación compleja del contenido a enseñar, la revisión, la reescritura. Antes hablábamos de transposición didáctica, ¿no? Pero quizás se nos queda corto y tengamos que hablar de análisis didáctico. Análisis didáctico del contenido a enseñar en parcería, en colaboración estrecha con las metaciencias y con las propias disciplinas duras y su investigación. Desafíos para la didáctica de ciencias naturales en el corto plazo. Encontrar un diálogo más horizontal con otras computarización. A veces estamos supeditadas o subsumidas a otras disciplinas que son más antiguas y prestigiosas y nos aplastan. A veces al revés, desestimamos las contribuciones de otras disciplinas y las ninguneamos o las arrinconamos. Por ejemplo, a veces estamos bajo la sombra de la pedagogía, que tiene mucho predicamento y poder en nuestros países, o a su vez hacemos sombra a otras didácticas específicas incipientes, como pueden ser las didácticas de las tecnologías, ¿sí?
o la educación ambiental mismo. Tenemos que informarnos más de los marcos teóricos y metodológicos de la pedagogía, las ciencias de educación y otras disciplinas. Todavía somos un poco endogámicos en nuestros marcos teórico-metodológicos y nos falta un poco sondear la novedad a nuestro alrededor. Deberíamos también compartir más sistemáticamente espacios de reflexión, discusión y práctica con investigadores de otras disciplinas, con investigadores que están en un campo más laxo, como puede ser los estudios sociales de la ciencia y tecnología, o la investigación con perspectiva de género, y con profesores y profesoras en actividad en los distintos niveles educativos. Dos desafíos fuertes que marco subrayados: converger sobre la acción en aula o en espacios de agenciamiento, ¿sí? de acción política, para la producción de nuevo conocimiento superador, que no sea el de gabinete, el de laboratorio, el de la investigación reglada básica o tecnocientífica, sino que sea investigación en campo, investigación comprometedora, comprometida de otros actores, no necesariamente en el esquema de la investigación de acción participativa, que puede serlo, pero muchas más variedades de cosas, y también, por supuesto, formar nuevos cuadros de profesores que tienen la didáctica como referencia, o de investigadores e innovadores en didáctica, para un futuro cercano, para que el sistema se mantenga vivo y floreciente. Esta es una visión de conjunto que la paso brevemente para terminar. ¿De qué charlamos hoy? Entendemos nuestro campo como una disciplina científica del campo de las ciencias sociales y humanas, de carácter tecnocientífico, autónoma del espacio de la investigación educativa, consolidada al día de hoy, por tanto irreversible e indesaparecible, con un parcial carácter metacientífico por su capacidad de analizar el contenido de enseñar, con gran grado de especificidad para estudiar e intervenir la educación científica en los distintos niveles educativos y contextos, en diálogo con el resto de las ciencias de la educación, con el espacio de la investigación educativa, ¿sí? Con cada vez mayor vínculo a las propias ciencias física, química y biología, que cada vez nos reconocen más, y con las cuales interactuamos cada vez más eficaz y amigablemente, e intentando crecientemente transformar prácticas de enseñanza a escalas mucho mayores que las soñadas hasta ahora, que tienen que ver con espacios grandes de decisión sobre la educación en aula, en parcería, ¿sí? En contacto con quienes la arreglan, ¿sí? Y la norman, que son los estados, como dije, nacionales, departamentales y municipales. Dejo esta foto mía misteriosa y me despido de ustedes. No me despido nada, me despido de la parte dura de la charla, esperando entonces sus comentarios y preguntas, etc. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, doctor Agustín, muy amable, muchas gracias por su presentación, supremamente interesante y muy sugestiva. Nos ubica básicamente en elementos para la reflexión frente al campo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Le recordamos, por favor, que las intervenciones las vamos a hacer vía escrita. Entonces, miramos allí. Bueno, aquí hay una pregunta. Tendríamos entonces, listo, entonces dice allí, considerando la didáctica de las ciencias como ciencia de enseñar ciencias, ¿qué diferencias y qué similitudes tiene en las universidades la enseñanza de las ciencias orientada a la formación de estudiantes que se preparan para desempeñarse como profesores de ciencias y la enseñanza de las ciencias orientada a la formación de estudiantes que se preparan para desempeñarse como científicos? Pocas. En un futuro cercano, previsible y deseable, no debería haber muchas diferencias, en el sentido que si nuestra disciplina realmente se posiciona como la disciplina de referencia para pensar la calidad de los procesos educativos y de enseñanza de toda ciencia para todo ser en todo contexto, entonces deberíamos investigar, producir, innovar, dictaminar, proponer, debatir, argumentar, etcétera, sobre la enseñanza de las ciencias en profesorado, en formación de profes y para los propios científicos. Ahora, si lo que se quiere preguntar es sobre el estado actual y las relaciones ríspidas, bueno, evidentemente el profesorado de universidad, en la mayor parte de nuestras universidades de América Latina, no concibe la tarea de enseñanza de las ciencias en la universidad como una tarea didáctica, si piensa que con solo saber y mucho alcanza. Entonces, la universidad parece blindada a la investigación didáctica y a la incorporación de los resultados de esta investigación,
esta famosa metáfora de asalto al castillo, de José Miguel Campanario, uno de nuestros colegas españoles. Entonces se da esta dicotomía o esta especie de contradicción en términos. La universidad tiene enseñanza de física, química, biología para un montón de carreras, un montón de programas, un montón de graduaciones, y al mismo tiempo tiene un espacio formal de investigación en didáctica, un departamento de didáctica, y no hay contacto entre ambos estamentos. Se permanece una enseñanza de las ciencias naturales rancia y anticuada, magisterial y vertical, si las ciencias por sí solas pueden autoenseñarse cuando son perfectas y sublimes, y se desdice o se desoye o se rincona la investigación didáctica. En el caso de la formación de profes, como bien preguntaste, está tironeada por ambas tradiciones, en el sentido de que a veces los departamentos de didáctica, cuando se produce didáctica de buena calidad, se investiga, se innova, se propone, se desarrolla, se transfiere, tienen como espacio de laboratoril la licenciatura, ¿no? La formación de profes, y ahí se hace algo distinto. Pero ese licenciando, ese estudiante de licenciatura, también puede estar tironeado por una formación más tradicional en las disciplinas básicas de ciencias que puede compartir quizás con los propios científicos. Así que esa es mi respuesta. Una es un estado actual de cosas y otra es lo que, desde el punto de vista teórico, debería ser. Gracias. Perfecto, muy bien, gracias. Aquí tendríamos otra que se relaciona entre cuáles serían esas principales diferencias entre la didáctica de las ciencias que se desarrolla en Latinoamérica y el campo Science Education que manejan en otros países. Ok, yo tiendo a minimizar esas diferencias, uso la idea de que todos nos encontramos en un espacio común y nos reconocemos como miembros de la misma facultad invisible de PUN. Si uno va a un congreso grande como NAARST o ESERA, no importa el idioma que uno hable, reconoce en el otro un didacta, alguien que hace algo parecido, mismos métodos, mismas teorías, mismas preguntas, etc. Sin embargo, y agradezco a los hados, los propios anglosajones dicen que hay diferencias. Lo dicen de una manera muy halagüeña para nosotros, porque dicen, nos estamos perdiendo la didáctica. ¿Sí? Esto lo dicen didactas de las ciencias naturales de carácter crítico australianos estadounidenses, ¿no? Como Ken Tobin, dicen, no saber la tradición europea didactic, que ellos ponen con K porque la toman del alemán, nos cierra un poco las puertas a algún tipo de investigación. Para ellos, ideas como transposición didáctica, análisis didáctico, ¿sí? Teoría del currículo, más emancipatorio, crítica, conocimiento profesional, profesorado, etc., son logros de la didactics, de la didactic con K alemana, que no están del todo reflejados en la Science Education. También hay diferencias metodológicas, en general la didactics es más cualitativa, humanista, ¿sí? Y la otra era más cuantitativa y positivista. Sin embargo, ahora con la existencia de métodos mixtos, esto se fue dibujando y ahora todo el mundo compartimos más temas metodológicos. También hay una cuestión de que muchos papers de las dos tradiciones difieren en la densidad del marco teórico. El marco teórico europeo y latinoamericano es más grande, más visible, más contundente, mientras que en los papers anglosajones en general está muy escueto, muy desdibujado y se pasa a la parte empírica rápidamente. Para decirlo al revés, encontrándoles una ventaja a ellos, en la tradición de Science Education la parte metodológica está más cuidada, los métodos están mejor tramados y la parte de validación de lo hecho, triangulación, estadística, etcétera, son de mejor calidad. ¿Sí? Los problemas y preguntas son bastante parecidos, solamente que en general nosotros tendemos a situar mucho la pregunta en la enseñanza y el profesor y el contenido, y ellos tienden a centrarla más en la vinculación entre enseñante y enseñado, en el aprendizaje, en los logros, achievements, etc. Puedo seguir con más diferencias, pero como veo que hay varias preguntas, dejo acá y seguimos. ¿Sí? Perfecto, sí, gracias. Aquí nos comentan, ¿qué metodologías, instrumentos diferencian la formación de profesores de ciencias y la formación de científicos? Y si hay instrumentos que puedan estar publicados en el campo y de los cuales usted conozca algo. No. Instrumentos no debería haber distintos, porque se supone que las dos poblaciones están aprendiendo ciencias de calidad. Lo que puede haber es instrumentos específicos para el profesorado, porque formar un profesor es una tarea trenzada, vamos a decir, multicapa, más difícil que formar un científico, porque estás estableciendo en la clase al mismo tiempo un discurso que es científico puro y duro,
y un discurso sobre la enseñabilidad de eso que estás aprendiendo. O sea, la profesora o el profesor en formación está aprendiendo al mismo tiempo física, química y biología y su enseñanza. Ese era el nombre de la didáctica en las escuelas normalistas de formación de profes de primaria, escuelas de magisterio, hace muchos años, ¿no? Entonces, eso en general nosotros no lo hacemos con la formación de científicos, así que la metodología general, el abordaje general tendría que ser igual, pero sí puede haber instrumentos específicos a la hora de hablar de profes, porque necesitamos esta reflexión crítica sobre la acción instantánea al mismo tiempo, para pensar sobre la enseñabilidad de lo que estamos enseñando conforme a lo que vamos enseñando. Este sería el matiz, ¿sí? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo abordar la enseñanza de la ciencia en programas de formación de docentes que respondan a los nuevos retos y en los avances en el uso de las TIC y la inteligencia artificial? ¿Qué rol debe asumir el docente desde la didáctica de la ciencia? No es la pregunta más ideal para mí. En general soy tecnofóbico y reniego de la inclusión temprana y exagerada de las tecnologías. La inteligencia artificial me parece que es una moda actual que ha explosionado y todo el mundo quiere hablar de ella sin saber y no leemos nada ni estudiamos nada y ya estamos hablando y haciendo conferencias. Me parece que la modificación que puede introducir tanto inteligencia artificial como nuevas tecnologías de punta tiene que ser a posteriori de entender cómo es la buena enseñanza y no a anteriori. Muchas veces nos distraemos de los temas, preguntas, propósitos, proyectos que teníamos para ahora incorporar de manera pegoteada, surcida, mala, el tema de inteligencia artificial. Acá hago auto-heterocrítica, la realidad está llena de propuestas extremadamente superficiales sobre la inteligencia artificial, que han velado y opacado la discusión sobre los temas clásicos, que están de ser solventados. También hay un pánico sobre la inteligencia artificial que va a tomar el mundo pronto. Creo que nos podemos dar un poco de permiso, que nos va a dar unos añitos antes de destruirnos, y por tanto, el uso educativo de inteligencia artificial tiene que ser un uso instrumental y mediado, moderado, pensado, rumiado por los profes, cuando sí saben didáctica y por tanto saben que estos ruidos de las nuevas cosas pueden ser dominados si hay una concepción de conjunto de una educación de calidad bien llevada con buenos objetivos. O sea que calma, que no panda el público. Ahora, si la pregunta va a si hay incipiente desarrollo metodológico para el uso de inteligencia artificial en clases, sí, sí que lo hay. A mi gusto patético, muy malo, muy putre, poco fundamentado, improvisado, etcétera, pero hay. Cada vez, como esto tiene plata y glamour y viene pisando fuerte y avanza rápido, hay gente que se dedica a inventar instrumentación para incorporar estas cosas paulatinamente en las aulas, ¿sí? Perfecto, dos preguntas más para cerrar. ¿De qué manera las epistemologías escolares pueden integrarse en un enfoque de complejidad para abordar la enseñanza de las ciencias en contextos diversos? Ok, esa es súper, la miré ahí de costadito, de reojo, está un poco compleja para contestar de manera justa en un tiempo ajustado. Epistemología escolar no sería la mejor idea, sí, básicamente, porque es un término vago y puede querer decir dos o tres cosas al mismo tiempo. En todo caso, quizás pensar en la epistemología de la ciencia escolar, una ciencia compleja, ¿sí? o integrada, y relacionarla con una educación científica para la vida, para la adultez, para la ciudadanía y para el trabajo. Entonces, una actividad científica escolar que tiene algo de metacientífico, de epistemológico, de reflexivo, sería el camino. Mi respuesta rápida pero contundente y para seguir estudiando, o sea, medio bomba, es STEM y STEAM pueden ser la respuesta si las didactizamos. Si usamos STEM y STEAM tal cual están hoy, no sirven para nada, son un horror. ¿Sí? Como bien dijeron los colegas españoles, de STEM me gusta todo menos STEM, ¿sí? Entonces, si podemos recrear o reescribir STEM y STEAM en clave didáctica, y se puede hacer, y lo estamos haciendo, varios grupos en el planeta, puede ser una salida a esta pregunta, ¿no? Un enfoque más de complejidad, multireferencialidad, de problemas en contexto, de genuina actuación o desempeño en el mundo, que se condiga más, o sea, más coherente con las finalidades actuales proclamadas de educación para la ciudadanía, educación para actuación adulta, para el ejercicio de derechos, del trabajo, etc. Sí. Perfecto, muy bien. Y con esta pregunta cerramos. ¿Cómo los investigadores en didáctica de la ciencia se involucran en facultades de ciencias puras y de la salud?
Bueno, en muchos casos diría que más de la mitad de los representados en la red LAD, los equipos de didáctica de las ciencias naturales, están en las facultades de ciencias, o sea que ya hay una vinculación espacio-temporal, arquitectural, gestional, financiera, de cogobierno con esas facultades. Esa relación puede ser más ríspida y puede ser una relación vertical, de amor-odio, de arrinconamiento, de lucha agonística, ¿no? Y esa configuración, la hemos ensayado ya más de 3 décadas, se va estabilizando hacia algo más generoso. Estamos cada vez mejor considerados por los científicos puros y nosotros también hacemos un ejercicio de tolerarnos más a ellos, ¿no? En lugar de ser tan críticos siempre con que todo lo hacen mal y que son carcamanes positivistas del pasado remoto y qué sé yo, somos más abiertos a entenderlos. Entonces, ¿qué relaciones nuevas se establecen? Bueno, primero, los institutos de didáctica como el mío, somos también gabinetes pedagógicos para la universidad, o sea, proveemos ayuda a los docentes de la universidad, a los científicos, para estructurar sus propias clases, y en una segunda etapa un poquito más avanzada, que ya comenzó aquí muy fuerte, asesoramos también la investigación científica pura y dura, aspectos metodológicos, éticos, filosóficos, fundacionales, etc. En, por ejemplo, codirecciones de tesis, o cursos dirigidos a doctorandos, o asesoramiento técnico a los propios doctorandos de física, química y biología, ¿sí? Soy breve, pero creo que dije mucho y que pueden seguir mirando. El futuro es promisorio, ¿sí? Estas relaciones, de ser tan tensas en los 90 y tan desvalorizantes de ambos lados, están mejorando mucho y rápido, y creo que ahí hay un nicho a explorar en los próximos 10, 15 años muy rico, en donde podemos interactuar de maneras más armónicas y más productivas para ambos grupos. En nuestro caso, Instituto CEFIEC tiene una parcería o un convenio, una carta de intención con otro instituto de alto rendimiento de la facultad, el IB3, que es de biología aplicada y traslacional, y nos ha ido muy bien, ¿sí? Nos hemos enriquecido mutuamente de colaborar con científicos puros y duros de estos, los calvos de gafas gruesas con bata blanca. Gracias por la pregunta. Perfecto. Sí, Agustín, muchísimas gracias. Muy amable por este espacio que nos has brindado para poder escuchar tus ideas, lo que vienes trabajando en el campo investigativo y obviamente poder interactuar con nuestros profesores y estudiantes de nuestra facultad. Seguro que miraremos y remiraremos nuevamente el video que queda de esta sesión para seguir analizando y estaríamos en contacto para seguir dialogando frente a estos temas, ¿sí? Ya para cerrar, profesor Miguel, iba a levantar la mano. Las palabras de que ojalá pueda visitar de manera presencial, sí, muchas ganas tengo. Voy bastante a Colombia, pero últimamente solo paso por el Dorado International y voy a otros destinos. Espero poder parar en Bogotá y acompañarnos el año que viene, porque vale mucha pena. Es una universidad a la que le tengo mucho cariño, creo que es muy potente, con gente muy querida, así que espero ir para allá el año que viene. Perfecto, Agustín, muy amable, muchas gracias y que tengas un excelente día. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo.